Imer Noticias presenta. Ocho de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Comenzamos esta edición de Entre Líneas, tu punto de referencia en este viernes 1 de mayo de 2026, el Día Internacional del Trabajo. Va una felicitación para quienes están laborando el día de hoy, como lo estamos haciendo aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. También para usted, si está de descanso, de merecido descanso el día de hoy, también van nuestros saludos y la felicitación correspondiente. Vamos, tenemos mucha información muy importante para este día, así que comenzamos. Nosotros no... Si no hay pruebas de las acusaciones de la justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios por supuestos nexos con el cártel de Sinaloa, el objetivo es político, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Al señalar que su administración no encubrirá a nadie, la presidenta subrayó que no tolerará injerencias extranjeras. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Estos factores... Comenzaron ya las movilizaciones en España, en Francia, en Cuba por el Día Internacional del Trabajo. También habrá marchas aquí en la Ciudad de México y en otros estados del país. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció una megamarcha para hoy que saldrá a las 9 de la mañana del Ángel rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. En el marco de los próximos procesos electorales, la Secretaría de Economía anunció nombramientos en su estructura. Destaca la salida de Santiago Nieto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien será relevado por Vidal Llerenas Morales. La economía mexicana moderó su ritmo de crecimiento al registrar una variación anual de 0.1%, indicó el informe de Hacienda sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda del primer trimestre del año. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que esto se debe a cambios en la política comercial internacional y las consecuencias de las tensiones políticas en Medio Oriente. Estos factores afectaron a algunas industrias manufactureras, así como a los precios de los energéticos y a ciertas cadenas de proveeduría vinculadas con insumos estratégicos. A ello se sumaron condiciones adversas que incidieron sobre el desempeño de las actividades primarias en el inicio del año. La comunidad docente y estudiantil de la UNAM rindió homenaje a las miles de niñas y niños víctimas del genocidio de Israel en Palestina. Entre veladoras y nombres escritos en blanco, la memoria tomó forma en Ciudad Universitaria, como lo expresó Adriana Ornelas, una de las participantes. Entonces yo creo que las universidades por eso abren los espacios, y también las universidades no son solo la institución, somos los universitarios, las universitarias diciendo no podemos dejar pasar eso. Amigo, dime cuando tú
Con sus temas clásicos y un homenaje, un gesto a Juan Gabriel. 31 minutos deleitó a más de 230,000 personas que asistieron a su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. La parodia de noticieros tradicionales y el absurdo combinado con mensajes para niñas, niños y niñas hicieron del espectáculo una oportunidad para disfrutar el Día de las Infancias. Amigo, dime cuándo tú vas a volver. Ay, dime cuándo tú vas a volver. Ven a mi soledad. Entre líneas. Con Adriana Estela Flores. Tu punto de referencia. Estamos comenzando así esta edición de Entre Líneas de hoy, viernes 1 de mayo. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Anda en movilizaciones? ¿Está en su casa? ¿Está de descanso? Le invito a que nos permita acompañarle con una hora de esta emisión hoy en el Día Internacional del Trabajo. Desde acá saludamos con mucho gusto a quienes nos sintonizan en el Valle de México a través de Horizonte y la B Grande, a quienes nos escuchan en todo el mundo a través de internet y por supuesto a usted que nos escucha a través de nuestras emisoras hermanas en los distintos estados del país, La Poderosa en Ciudad Acuña, Coahuila, Radio Azul en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Radio Lagarto en Chiapa de Corzo, Chiapas, La Popular en Cacahuatán, Chiapas, Radio Imer en Comitán de Domínguez, Chiapas, la FQ en Cananea, Sonora, Órbita en Ciudad Juárez, Chihuahua, Fusión en Tijuana, Baja California, Estéreo Istmo en Salina Cruz, Oaxaca y Yucatán FM en Mérida, Yucatán. Va también un saludo por parte de todo el equipo que está aquí en la redacción, en el estudio C también del IMER, Gamaliel González, Adrián Aceves, Saraí, López Coronel, también Lourdes Zamudio en el área de redes sociodigitales y web, y por supuesto también a todas las y los compañeros que nos están siguiendo y que están sintonizando esta emisión. Les recuerdo nuestras coordenadas en redes sociodigitales para que estemos en comunicación, en contacto. Es el 5566312427. En X las cuentas son @imerhoy, @imer_noticias, @adrianestela, en Facebook, Instagram y Threads o Hilos. Nos encuentra como Imer Noticias y la información está en el sitio web noticias.imer.mx. ¿Cuál mensaje nos quiere compartir usted a lo largo de este Día Internacional del Trabajo? ¿Qué tanto se ha avanzado en los derechos en el caso de México, de los distintos estados? Le invito a que nos comparta sus opiniones. Mientras, vamos con las noticias porque hay mucha información. ¿Cómo amanecimos? Comenzamos con la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las acusaciones que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras 9 personas entre funcionarios y exfuncionarios que fueron vinculados con el cártel de Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se encubrirá a nadie, pero advirtió que sin pruebas el caso sería una cuestión política. Los detalles con Geisel Zamora. Luego de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otras 9 personas por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se encubrirá a nadie, pero advirtió que si no se presentan pruebas sólidas, el caso podría tener un trasfondo político. Desde Palacio Nacional, la mandataria presentó un posicionamiento en el que señaló que no se permitirá ningún intento de injerencia extranjera. Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana
o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. La presidenta Sheinbaum Pardo presentó parte de las evidencias difundidas por las autoridades estadounidenses, que incluyen un documento con una lista de nombres, entre ellos el alias Juanito. Señaló que llama la atención que esta sea la única prueba contra el gobernador Rubén Rocha. Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba. Juanito, 30,000 pesos abajo. Digo, al menos es de llamar la atención, ¿no? Es una hoja de papel. R1, tornado, ¿no? ¿Qué dice? Tornado. Pero vean el papel, un papel. Entonces, como lo hemos dicho siempre, nosotros no vamos a proteger a nadie. Y además lo hemos demostrado, así he actuado en consecuencia. Lo que me corresponde a mí, lo que le corresponde a las fiscalías y lo que corresponde también a los jueces. Pero nosotros no protegemos a nadie. Tienen que haber pruebas, tienen que haber documentos con base en nuestra legislación que demuestren la culpabilidad de una persona. Si esas pruebas no están, la pregunta es, ¿cuál es la motivación? Respecto a las solicitudes de extradición, la presidenta explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió la información a la Fiscalía General de la República, que será la encargada de abrir una investigación y emitir su opinión. Posteriormente, la Cancillería comunicará la decisión al gobierno de Estados Unidos. También informó que se comunicó con el gobernador de Sinaloa y resaltó que ante cualquier señalamiento contra un gobernador en funciones, sin importar su partido, se debe exigir la presentación de pruebas. Finalmente afirmó que se mantendrán las acciones para reforzar la seguridad en Sinaloa. Para Imer Noticias reportó Hazel Zamora. Se posicionó también el comandante de la Fuerza Aérea, Román Carmona Landa, durante la ceremonia luctuosa de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201. Dijo que los soldados del aire acudirán al llamado de la patria cuando sea necesario. Víctor Raúl Ramírez con la información. Afirma el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, Román Carmona Landa, que se debe defender la integridad de la soberanía de la nación durante la ceremonia luctuosa de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. El comandante destacó que el sacrificio de los soldados del aire no fue en vano. Queridos compañeros de la Fuerza Aérea Mexicana, aquellos héroes del 45 nos legaron una misión que hoy cumplimos con el mismo espíritu: defender la integridad y la soberanía de la nación. Es por ello que los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana, garantes de la seguridad nacional, vigilamos los cielos de México, protegemos su soberanía y aseguramos que el espacio aéreo de nuestro país permanezca libre de amenazas. El comandante agregó que nuestro país, aunque es pacífico, es capaz de entregar lo más valioso cuando la justicia y la libertad lo demandan. Por ello indicó que los soldados del aire acudirán al llamado de la patria cuando sea necesario. Al pueblo de México les digo que no quede duda de que los soldados del aire acudiremos al llamado de la patria cuando sea necesario, dispuestos a dar la vida misma por la libertad, aspiraciones, intereses y objetivos nacionales. Por último, el comandante Román Carmona Landa indicó que el legado que han dejado los integrantes de la Fuerza Armada nos recuerda que el amor a México exige disciplina, preparación, valor y sacrificio. Reportó para Imer Noticias Víctor Raúl Ramírez. Pronunciamientos en el Congreso frente a la solicitud de extradición que presentó Estados Unidos en contra de funcionarios mexicanos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velasco, afirmó que cualquier petición de ese tipo debe cumplir sin excepción con requisitos legales, probatorios y procesales establecidos, porque dijo, no basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico. El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el morenista Ricardo Monreal, dijo que la presidenta Sheinbaum fijó una posición contundente frente a un asunto controvertido.
Por eso estamos con ella, porque la posición firme de la presidenta no gustará en algunos sectores conservadores del país e incluso fuera del país, por lo que tenemos que cerrar filas con ella, porque vendrán andanadas en contra del país y habrá quienes se generen y se solacen y aplaudan este tipo de agresiones contra México. La mayoría de los mexicanos tenemos que estar firmes para defender nuestras instituciones, para defender la patria y para defender el país, con prudencia, con cautela, pero con firmeza. Por eso los exhorto a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum. En tanto, la presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán, confió en que se encuentre la certeza jurídica para que este hecho no impacte en la relación bilateral ni en las negociaciones del TEMEC. Es la prueba de fuego para todas las instituciones para demostrar que somos un país confiable, que en México hay políticos honestos y que, por supuesto, si hay algún político cuya credibilidad está en duda, pues demostrar que el servicio público debe ser para eso, para servir al público, no para enriquecerse o para tener más poder. Y el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que solicitará formalmente una solicitud para que a Morena se le retire el registro como partido político nacional por presuntos vínculos con el narcotráfico. Aseguró que en la pasada campaña para la gubernatura más de 1,000 operadores del PRI fueron privados de su libertad en Sinaloa y que presentaron denuncias ante la Fiscalía y la Organización de los Estados Americanos. Voy también con otra información respecto a estos posicionamientos que se han dado en torno a las acusaciones desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de 10 funcionarios y exfuncionarios en México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, manifestó su respaldo a la presidenta Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional. Se pronunció por el respeto y la legalidad en México. Nuestro respaldo desde la Ciudad de México, defensa de la soberanía nacional, y qué mejor que la presidenta Claudia Sheinbaum en hacer respetar la soberanía. No queremos injerencias internacionales, queremos respeto a México, queremos legalidad y todo nuestro apoyo de la Ciudad de México a la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde el corazón de Azcapotzalco. En tanto, en otros ámbitos, la presidenta Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la cuenta pública de 2025, su primer año de gobierno. El documento será enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que lo reenvíe al recinto de San Lázaro. La presidenta de la mesa directiva de las y los diputados, Kenia López Rabadán, destacó que se trata de un documento clave porque precisa en qué se gastaron los recursos aprobados por el Congreso. Desde la Auditoría Superior de la Federación se hará un informe específico, claro y puntual de cómo fueron gastados los recursos. Y una vez que concluyó el periodo ordinario de sesiones, también hubo distintos pronunciamientos que se espera para un periodo extraordinario el próximo mes de mayo y así debatir una reforma para posponer la elección de personas juzgadoras para 2028. El reporte con Claudia Telles. Una vez que este miércoles concluyó el periodo ordinario de sesiones y que legisladores de Morena propusieron reformar la Constitución para modificar la reforma judicial para, entre otros puntos, posponer hasta 2028 la elección de personas juzgadoras, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confió que haya un acuerdo para que se desarrolle un extraordinario en mayo, a fin de analizarla y votarla. Precisó que por tratarse de una reforma constitucional en materia electoral, tienen solo este mes para modificar la legislación en la materia porque además de las cámaras de diputados y senadores debe pasar a las legislaturas locales. Recordó que la iniciativa de diputados y senadores de Morena fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Porque de concretarse este periodo extraordinario representaría una oportunidad relevante para que esta Cámara de Diputados analice una reforma constitucional en materia electoral, particularmente en lo relativo a la fecha de la elección de los integrantes del Poder Judicial. Como ustedes saben, tenemos turnada ya
la iniciativa de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales. Es una iniciativa por parte del grupo mayoritario, así es que de encontrar coincidencias entre los grupos parlamentarios, estaríamos hablando de un tentativo periodo extraordinario en el mes de mayo. Por su parte, diputados de Morena destacaron que en el periodo que concluyó se demostró que hay un Congreso activo, productivo, comprometido con México y que más allá de las diferencias se ha sabido construir acuerdos. El coordinador de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, señaló que en 48 sesiones con unas 150 horas de trabajo se dictaminaron 62 leyes, 4 reformas constitucionales, 2 leyes de nueva creación y 56 modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos. Entre ellas, destacó el también diputado morenista Pedro Ace las reformas para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y en materia de vivienda adecuada, ambas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aseguró que se impulsó una agenda centrada en la construcción de un nuevo modelo laboral en México, caracterizado por condiciones más justas, mejores niveles salariales y un equilibrio entre productividad y bienestar. Para Imer Noticias, Claudia Telles. También en más información, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Estela Damián, le agradeció a la presidenta Sheinbaum la oportunidad de estar en el cargo que ocupó desde diciembre de 2025, tras la salida de Ernestina Godoy, hoy fiscal general de la República. A través de un video en sus redes sociodigitales informó que se lleva la convicción de que el servicio público exige responsabilidad, honestidad y compromiso con el país. Soy Estela Damián. Hasta el día de hoy soy la consejera jurídica de la Presidencia de la República. Y quiero en este momento agradecer profundamente la confianza depositada en su servidora por la Presidenta de la República para poder servir en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Y por supuesto, aportar a nuestra patria, a México. Gracias. Gracias a todos mis compañeros de la Consejería Jurídica. Gracias a todos los secretarios, subsecretarios y todo el equipo que hace posible que los trabajos salgan adelante. Les mando, por supuesto, además de mi reconocimiento, que el trabajo en unidad siempre nos ha permitido, con una líder como la presidenta, salir adelante en cualquier objetivo. Un abrazo a todos. A partir de hoy, 1 de mayo, Luisa María Alcalde Luján asume la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, invitada por la presidenta Sheinbaum. Luisa María, quien hasta ayer era la presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, se incorpora de esta manera al gabinete de la presidenta. Estela Damián se va por otros objetivos de cara a los procesos electorales de 2027 y recordamos que esto ocurre dentro de los ajustes que se han dado en el gabinete con miras a el año 2027, a las llamadas megaelecciones. Uno de estos casos también de estas salidas fue la de Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, que también va por otros o tiene otros objetivos políticos. Hablando justo de estos programas sociales, ayer la presidenta Sheinbaum inició la entrega de la beca Rita Cetina, un apoyo anual de 2,500 pesos para útiles y uniformes que va a beneficiar a 9 millones de estudiantes de primaria en todo el país. Así lo anunció la presidenta durante un evento en Nezahualcóyotl, Estado de México. Gesel Zamora con la información. En el marco del Día de la Niña y el Niño, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de la beca Rita Cetina, un apoyo anual de 2,500 pesos para que las familias puedan adquirir uniformes y útiles escolares. Desde la escuela primaria, licenciado Isidro Favela, en Nezahualcóyotl, Estado de México, la mandataria entregó las primeras tarjetas, que recibirán el depósito en agosto. En el patio escolar, la presidenta convivió con las infancias y leyó junto a ellas el poema El gato loco. Asimismo, les compartió algunos consejos. Quieran a su familia, a su mamá y a su papá, a sus hermanos, a sus hermanas. Número 2, estudien mucho. Siempre dediquen tiempo a la escuela. Número 3, no se vale burlarse de las compañeras y de los compañeros. Todos somos muy buenos estudiantes, muy buenas niñas y muy buenos niños. Amen a la naturaleza, amen a los animalitos,
Y saben que deben de amar mucho, mucho, mucho a México, a su patria. La presidenta señaló que el objetivo de la beca es garantizar que todas las niñas y niños tengan acceso a la educación en condiciones igualitarias. A veces uno tiene el pesar cuando va a entrar a la escuela de que, ¿y cómo le voy a hacer para los uniformes, para los útiles? Todo el gasto que se viene por ahí de julio a agosto para que las niñas y los niños, las hijas, los hijos lleguen bien a la escuela. Pues que sean felices en la escuela tiene que ver con que todos tengan lo básico, lo principal. Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, informó que la nueva modalidad de la beca Rita Cetina beneficiará a 9 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Para Imer Noticias reportó Hazel Zamora. Continuamos con la información, vamos con más detalles, lo que se informó hace unos minutos, lo que se informó en cuanto a las finanzas públicas de México al primer trimestre del año. La economía moderó su ritmo de crecimiento al registrar una variación anual de 0.1%, reportó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora. Esto, explicó, se dio como consecuencia de factores externos a la economía de México, como los cambios en política comercial internacional y las consecuencias de las tensiones políticas en Medio Oriente. Así parte de la información que tenemos en cuanto a el reporte que se hizo y se presentó en materia de finanzas, de economía y de cómo va la situación. Vamos en este momento, hace unos minutos, ya comenzó la mañanera del pueblo. Escuchamos el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Quiero hacer algunas reflexiones. Cuando llegamos al gobierno, dijimos que íbamos a mantener el proyecto de la transformación y a profundizarlo. En el neoliberalismo, los gobiernos representaban a los de mero arriba. Todo el periodo neoliberal se caracterizó por una visión que suponía que si se apoyaba a los de arriba, algún día iba a gotear abajo. Y se demostró que eso fue totalmente falso. Lo único que aumentó fue la desigualdad y la pobreza. Las y los trabajadores fueron perdiendo cada vez más su poder adquisitivo y sus derechos laborales y humanos. La cuarta transformación representa gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nosotros fuimos elegidos por la gente y representamos también gobiernos para las y los trabajadores de México. Es una visión completamente distinta. Nosotros pensamos que si se apoya abajo, a México le va a ir mejor. Tiene una frase: por el bien de todas y todos, primero los pobres. Por el bien de todas y de todos, primero las y los trabajadores. Y así hemos actuado en consecuencia. Se han mencionado aquí algunas de los grandes cambios, de las transformaciones profundas que ha representado la transformación para las y los trabajadores. Menciono algunas de ellas y algunas que corresponden a nuestro gobierno. Aumento al salario mínimo, 154% en términos reales, del 2018 al 2026. Desaparición del outsourcing, que impedía que los trabajadores tuvieran todos sus derechos porque eran contratados año con año sin generar derechos laborales e incluso disminuyendo sus salarios y siendo imposibilitados del reparto de utilidades. Eso se terminó. Tercero, mejora en las pensiones al disminuir las comisiones y la reforma que se hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuarto, justicia laboral. Cambió por completo la justicia laboral
y eso fue con los gobiernos de la transformación. 5, democracia sindical. Cambió la manera en que se eligen a las y los representantes de las y los trabajadores en los sindicatos. Es voto universal. Es una visión completamente distinta al pasado. Hoy hemos hecho algunas mejoras en la condición de las y los trabajadores. Número 1, seguir aumentando el salario mínimo. Número 2, jornada laboral de 40 horas, que en un acuerdo entre empresarios y trabajadores o empleadores y trabajadores se hizo de manera gradual, pero en el 2030 es una realidad la jornada de 40 horas. Todos los trabajadores y trabajadoras de plataformas tienen seguridad social. Cerca, por lo menos los que ganan un salario mínimo, se pueden seguir contratando de la manera en que lo hacen, pero quienes ganan al menos un salario mínimo tienen todas las prestaciones del Seguro Social y quienes trabajan menos horas tienen la posibilidad de tener acceso a los derechos a la salud. Hoy estamos firmando los derechos de los trabajadores agrícolas que trabajan para empresas de exportación, la garantía de que van a ser parte del Seguro Social y que van a tener sus derechos garantizados. Si no, la empresa no va a poder exportar. Eso es el certificado laboral para trabajadores agrícolas. El Infonavit, cerca de 5 millones de créditos impagables para las y los trabajadores de México fueron disminuidos o eliminados. 5 millones de trabajadoras y trabajadores beneficiados. El Foviste para los trabajadores del Estado. Y además el Infonavit ahora sí construye viviendas, no solo da créditos. 1.8 millones de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar vamos a construir en el sexenio y principalmente para las y los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. El Foviste también cambió por completo, disminuyeron también las deudas, se eliminaron deudas impagables y fue aprobada ya la reforma a la ley de vivienda para que el Foviste pueda construir de manera directa las viviendas y que no solamente den créditos, al igual que el Infonavit. Importante para las mujeres trabajadoras, en la Constitución quedó establecido claramente que a trabajo igual, salario igual, igualdad sustantiva para las mujeres trabajadoras de México. Y el día de hoy vamos a firmar ya el acuerdo constitucional de la jornada de 40 horas, el certificado de trabajadores agrícolas, y espero que por la tarde podamos publicar un acuerdo que quedó en el Congreso, en donde todas y todos los trabajadores del Estado van a ganar al menos el salario medio del IMSS de 2024 y sus incrementos por encima de la inflación. Hoy se publica ese decreto. Y ya no hablamos, o bueno, podemos seguir hablando, vamos a decirlo mejor así, del 1 millón de basificaciones para las maestras y los maestros de México, de la posibilidad de la eliminación de lo que fue la reforma educativa para los maestros y las maestras y del trabajo que seguimos haciendo conjuntamente. Además del Fondo de Pensiones para el Bienestar y todo lo que sigue, porque aquí no termina. Vamos a seguir trabajando por las y los trabajadores de México. Muchas gracias para todas y para todos. Les informo para que sepan todos los que nos escuchan, terminando la mañanera, ahora abrimos a preguntas. Vamos a tener una reunión
con los representantes. Ahí estábamos con este mensaje central de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, y es un mensaje que dirige, porque esta vez la mañanera se realiza desde otro lugar distinto a Palacio Nacional, en un centro cultural aquí en la Ciudad de México. Son las 8:35, vamos a una pausa, para regresar le tenemos más información, más noticias, ya volvemos, esto es Entre Líneas. Estás escuchando Imer Noticias. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Continuamos con la información, son las 8 de la mañana con 40 minutos. Estados Unidos retiró a México de su lista de vigilancia prioritaria por prácticas comerciales desleales en materia de propiedad intelectual. Lo anterior porque consideró que hubo avances en materia de estos derechos. Luis Camarillo nos informa. México salió este jueves de la lista de seguimiento especial de los Estados Unidos en materia de propiedad intelectual, confirmó la Secretaría de Economía. La exclusión de dicha lista busca incentivar la inversión extranjera al proyectar mayor certidumbre jurídica en sectores estratégicos como la inteligencia artificial y la salud. El secretario Marcelo Ebrard indicó que este cambio, gestionado por la Oficina del Representante Comercial Estadounidense, USTR, refleja un reconocimiento a los avances del país en la protección de patentes y desarrollos tecnológicos. Además, dijo que es un paso fundamental para fortalecer la relación comercial bilateral antes de la próxima ronda bilateral hacia la próxima revisión del TEMEC que inicia el 26 de mayo. El día de hoy, USTR, que es mi contraparte en los Estados Unidos, dio a conocer que México sale de una lista que se llama reporte especial o de especial seguimiento respecto a propiedad industrial o propiedad intelectual en general. Al sacarnos de esa lista, pues ya no vamos a estar sujetos a ese seguimiento especial que Estados Unidos tenía varios países, nos había puesto ahí. Creo que es muy buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Bueno, porque facilita las inversiones. Cuando no estás ahí, las empresas que van a invertir en México, pues consultan esos reportes. Entonces, al salir, quiere decir que Estados Unidos considera que no hay un elemento de preocupación sobre propiedad intelectual en México. Patentes, medicamentos, nuevos desarrollos, todo lo que tiene que ver con sistemas de cómputo avanzado, inteligencia artificial, se facilitan esas inversiones. Por eso es interesante e importante que ustedes sepan de esto. El funcionario federal destacó que esta decisión es el resultado de una colaboración interinstitucional intensiva bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se llegó ahí? Bueno, nos pidió la presidenta Claudia Sheinbaum que trabajáramos intensamente. Son muchas instancias, incluido el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que está a cargo de Santiago Nieto, la Secretaría de Economía, y muchas instancias, COFEPRIS, el Secretario de Salud, todo un equipo en el gobierno. Que trabajáramos intensamente, lo hicimos un año para lograr este objetivo. Entonces, me da mucho gusto comunicarles esto. Me lo hicieron saber hace un momento. USTR quiere decir United States Trade Representative, es decir, el representante comercial de los Estados Unidos. Es una muy buena señal y vamos a seguir trabajando juntos con mi contraparte para lograr nuevos avances, sobre todo en preparación a la próxima revisión del tratado que pues vamos a iniciar el 26 de mayo. En el informe especial 301-2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos destaca la transición de México debido a sus esfuerzos por cumplir con el TEMEC y señala que el país ha logrado avances notables en la protección de propiedad intelectual, farmacéutica y en la transparencia de patentes, además de proponer reformas legales contra la piratería digital. Sin embargo, señaló que persisten desafíos críticos como la falta de procesamientos penales efectivos, el impacto de los recortes presupuestarios en la vigilancia y la proliferación de productos falsificados en mercados notorios. Por su parte, la Secretaría de Economía informó que con miras a continuar avanzando en la protección de los derechos de propiedad intelectual, dentro de los siguientes 30 días, se pondrán a consideración del Congreso reformas al Código Penal Federal para combatir la piratería, así como reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor para combatir la piratería en línea a través de robustecer la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. Para Imer Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Y hubo cambios en la Secretaría de Economía derivados de renuncias presentadas por funcionarios que buscan competir por cargos de elección popular. Destaca la salida de Santiago Nieto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien será sustituido por Vidal Llerenas Morales, hasta hoy subsecretario de Industria y Comercio. También el director general de Industrias Pesadas y Alta Tecnología, Carlos Javier Castillo, asumirá la jefatura de la Unidad de Desarrollo Productivo y en su lugar quedará Luis Enrique Vázquez, quien era secretario técnico de Facilitación Comercial. También María Idalia Salgado fue nombrada directora general de Facilitación Comercial en relevo de Wilfrido Márquez.
Hay anuncios para hoy como parte del Día del Trabajo. Las sucursales bancarias no abrirán al público. Sin embargo, los bancos seguirán ofreciendo servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, así como cajeros automáticos y corresponsales bancarias y la banca digital y telefónica. La Asociación de Bancos de México puntualizó que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda hoy, 1 de mayo, al tratarse de día inhábil, el pago puede efectuarse al día siguiente. Y en países como Francia, España, Cuba, ya comenzaron las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajo. En el caso de nuestro país, hay marchas convocadas por la CENTE, el colectivo en defensa de la jornada laboral de 40 horas semanales y las trabajadoras sexuales. Sobre esta agenda de movilizaciones nos informa César Solís. Este viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, se llevarán a cabo diversas movilizaciones en México y el mundo para exigir mejores condiciones laborales, aumentos salariales y aumentos al presupuesto en educación. En Imer Noticias te presentamos las más importantes. Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, realizará una marcha hacia el Ángel de la Independencia para exigir respuestas a estas demandas. Aumento salarial al 100% directo al sueldo base, jubilación por años de servicio y el aumento al presupuesto público de educación y salud. La CENTE también realizará protestas en Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. El Frente Nacional de las 40 Horas saldrá a las 9 de la mañana hacia el Zócalo capitalino y el Monumento a la Revolución para exigir que se discuta y apruebe la reducción a la jornada laboral a 40 horas semanales. México. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, CETEG, realizará movilizaciones en Chilpancingo con motivos del plan de acción que tienen junto con la CENTE para entregar el pliego petitorio en Palacio Nacional. En Nuevo León se tiene prevista una marcha a cargo del régimen de jubilaciones y pensiones por una jubilación digna. Estados Unidos. En Los Ángeles, activistas convocan a seguidores a conmemorar el 20 aniversario de las marchas del Día Sin Inmigrantes, llaman a no salir a las calles. Dichas acciones se replicarán en Chicago, que desde hace 140 años marchan para exigir y defender los derechos laborales. Sin embargo, este año otras causas, como la defensa de los migrantes y la comunidad LGBTIQ y más, formarán parte de los motivos por los que se movilizarán. Otros países. En Colombia, trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales marcharán en las principales ciudades para mostrar su rechazo al aumento en la tasa de interés y el respaldo a la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezará dichas movilizaciones que se realizarán en diversas partes del país. En Argentina, la Confederación Nacional del Trabajo marcharán hacia la Plaza de Mayo para reclamar por la situación económica del país y en contra de la reforma laboral. En Venezuela, sindicatos de trabajadores realizarán una movilización con motivos de mejoras salariales y laborales, la cual es denominada como Gran Marcha Nacional Unitaria. En España, la Unión Sindical Obrera convocó a movilizarse con el lema Humanizar el empleo. La marcha central se llevará a cabo en Madrid, aunque se replicará en por lo menos 6 ciudades más de dicho país. Imer Noticias. Vamos con más información. En el contexto del Día de las Infancias se llevaron a cabo diversas actividades. Una de ellas fue para rendir homenaje a las niñas y niños víctimas del genocidio en Palestina por parte de Israel. Se llevó a cabo este homenaje en inmediaciones de la Biblioteca Central de la UNAM y allí estuvo Natalia Matamoros. Las lonas blancas comenzaron a desplegarse en las escaleras que conectan a la Biblioteca Central de la UNAM con el campus. Los mantos llevaban los nombres impresos de las niñas y niños que han fallecido en la Franja de Gaza. Son más de 22.000 muertos en los ataques. El espacio se convirtió en un acto de memoria y recogimiento para honrarlos con pétalos de rosa y veladoras. Mientras arrojaban las flores, algunos profesores universitarios leían cuentos, mientras que otros declamaban poemas que hablaban sobre la desolación, sobre una Palestina
Palestina en ruinas y sobre el sufrimiento de miles de niños. Muchos ya no están y otros agonizan por la hambruna. Por lo general, el Día del Niño en México suele celebrarse con alegría, pero en esta ocasión se transformó en un acto de duelo colectivo. Allí, la literatura y la memoria dieron voz a quienes ya no pueden escucharla. Aunque para el profesor universitario Sergio Hernández, ellos desde donde están escucharon esos relatos y se sienten honrados al saber que hay un pueblo que mantiene viva la memoria de lo que ocurrió y sigue pasando en Palestina. Hacerles un pequeño homenaje. Entonces, bueno, lo que se hizo fue sobre todo leer algunos textos que estaban relacionados con ese tema y también leer poemas y algunos cuentos, y un poco la idea sería pues algo así como que les hubiera gustado también a los niños, ¿no? Por ejemplo, una compañera leyó un cuento clásico palestino, yo leí un poema de Fadwa Tuqán, y entonces pues eso es un poco el sentido de la actividad, como hacer un homenaje tanto a los niños como al pueblo palestino, y pues que se sepa que para nada es indiferente ese problema a los mexicanos y en particular a la comunidad de la universidad. De fondo sonaban las melodías de Marham Farsa, un intérprete cuya música de tono íntimo y melancólico evocó la memoria de miles de niños, la migración y la pérdida. Frente a un muro ubicado a un costado de la biblioteca se colocó un cuadro que reunía los retratos de niñas y niños caminando entre las ruinas de Palestina. Rostros detenidos en el tiempo, algunos de quienes ya no están y otros que evocaban memorias más antiguas, como las infancias arrebatadas por el nazismo. La imagen silenciosa pero contundente conectaba distintas tragedias en una misma línea de ausencia. Mientras veía el cuadro, la académica Clara Ferri no pudo contener las lágrimas y ante la crueldad de las imágenes, ella, al igual que otro contingente de docentes, exige al gobierno de México la ruptura de relaciones diplomáticas y académicas con Israel, responsable de tanto dolor. Exigimos la ruptura de relaciones con el Estado genocida de Israel. O sea, si eso hubiera sucedido en la Germania nazi, no estaríamos pidiendo la ruptura de relaciones con un Estado genocida. Bueno, aquí estamos ante un genocidio. Ya lo han declarado todos los expertos internacionales, incluso los estudiosos de genocidio. Y ante un genocidio no podemos privilegiar la conveniencia económica, las relaciones diplomáticas, a la humanidad. La humanidad tiene que estar por encima de todo. Para la docente Adriana Ornelas, las casas de estudios superiores deben estar abiertas para este tipo de actividades, para que existan espacios donde se sigan realizando foros, actos de memoria colectiva, para visibilizar las consecuencias de estos ataques que, aunque no afectan directamente a los mexicanos, es un recordatorio de que no se puede actuar con indiferencia ante estas masacres. No podemos dejar que pase la realidad sin nosotros haber analizado, criticado qué está pasando, qué estamos haciendo, qué nos toca, cuál es el papel que jugamos. Entonces yo creo que las universidades por eso abren los espacios, y también las universidades no son solo la institución, somos los universitarios, las universitarias diciendo no podemos dejar pasar eso. En ese espacio universitario, recordar no solo fue un acto simbólico, sino una forma de resistir y de negarse a la indiferencia ante el dolor de otros pueblos. Para Imer Noticias, Natalia Matamoros. Y también en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, entregó la instalación de la alberca olímpica en la utopía de la alcaldía Azcapotzalco. Lupita Franco con la información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este jueves la Utopía Ceilán en la alcaldía Azcapotzalco, un nuevo espacio que beneficiará a más de 59,000 habitantes de esta demarcación. Entre sus instalaciones destaca una alberca olímpica, gimnasio, áreas de box, canchas deportivas y pista de patinaje, además de un innovador laboratorio y escuela de robótica denominada Robotopia, así como un centro de cuidado y desarrollo infantil. Al recordar que este jueves se conmemoró el Día de las Infancias, la jefa de gobierno dijo que la entrega de estas instalaciones es el mejor regalo para las niñas y los niños de la Ciudad de México. 30 de abril festejamos el Día de las Infancias en nuestro país. Y qué mejor regalo a la niñez de la Ciudad de México que las utopías. Qué mejor apoyo a las infancias, a las niñas y a los niños, qué proyectos deportivos, recreativos, culturales, de educación y de cuidados. Hoy en esta ciudad tenemos
una inversión de más de 5,000 millones de pesos destinado a las infancias. Clara Brugada subrayó que estos espacios están diseñados para toda la población sin exclusión y forman parte de un proyecto mayor que contempla la transformación de 600,000 metros cuadrados en toda la ciudad a través de los proyectos Utopías. En este sentido, anunció que cada 2 semanas inaugurará un nuevo espacio de este tipo y adelantó que en 15 días se abrirá la tercera utopía en la alcaldía Venustiano Carranza. Por último, la jefa de gobierno anunció que este nuevo complejo cultural y deportivo será sede de importantes eventos, destacando el concierto de la cantante Lila Downs el próximo 16 de mayo. Escuchemos. Que democratiza la cultura con los grandes conciertos gratuitos a favor de la población. Así que hoy, 30 de abril, 31 minutos en el Zócalo. Así que en esta utopía dejamos el 9 y el 10 porque lamentablemente las mamás hacen de comer para recibir a toda la familia los días 9 y 10 de mayo, pero el 16 de mayo viene Lila Downs a esta utopía a dar un gran concierto. Para Imba Noticias le informó Guadalupe Franco Cinturión. Y también hubo otra forma de celebrar a las infancias. Y esto se llevó a cabo a través de este concierto gratuito de 31 minutos en el Zócalo de la Ciudad de México, que pudieron disfrutar más de 230,000 personas. La crónica con Carolina López Hidalgo. Primero fue Más de 200,000 personas asistieron al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar y disfrutar a la niñez mexicana con el espectáculo Yo Nunca Vi Televisión. Desde temprana hora comenzaron a llegar familias completas para disfrutar de uno de los espectáculos más humorísticos y críticos que tienen las infancias. Desde el metro podías apreciar las orejas, los muñecos, las playeras y bolsas que la gente llevaba como seguidores de este proyecto que comenzó en Chile el 15 de marzo de 2003, y es por eso que entre el público se juntaron 2 generaciones, como es el caso de Clara y Ávida. Las canciones, la trama, los chistes, los personajes, el equilibrio espiritual. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Creo que todo el programa está, no sé cómo lo planearon, pero está súper bien. Bueno, nosotros le enseñamos 31 minutos a ella y le encantó. Pero más bien porque yo lo descubrí, pues cuando había salido en tele abierta, entonces, o sea, pues ya era como de llegar de la escuela y prender la tele, poner el 11 y ya ver todo el programa. Ya de ahí, pues mi mamá lo empezó a ver y obviamente, pues, o sea, mi mamá lo conoció por mí, pero mi hija lo conoció por su mamá. El primero que más me gusta es Juan Carlos Bodoque y el segundo es Juanín. Entre porras, jugando con los globos y pelotas, la espera se hizo menos larga. Finalmente, pasadas las 7 de la noche, comenzó el espectáculo que nos llevó a recordar ese noticiario que lleva de la risa a la tragedia, de la ironía a la reflexión, a través de un humor que lleva a repensar lo que pasa en el mundo. Las canciones son distintas, llenas de ritmo y con estrofas contagiosas, como Rinraja, Tangananica, Tangananá, Mi mamá me lo teje todo y Drácula, Calígula, Tarántula. Muchas de esas esperadas por los chicos. Yo nunca vi televisión. A ver, ¿cómo va? Yo nunca vi televisión porque es muy bomen. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre es un loco y ve mi tele. Para mi santo me vendió un televisor. Nananica. A ver. Lo que lo uno, na 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 na. Nica 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 na 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 na. Mi mamá me lo teje todo, pam, 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 pam. La de mi muñeca me habló. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que yo no puedo ver. Me dijo cosas tan secretas que ya no sí pueden ser. 31 minutos fue creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano. Ahora son más los creadores del contenido, pero las historias, las canciones tienen su personalidad. En esta ocasión el espectáculo narró el lanzamiento de una pizza para hacer el primer eclipse. Tras un mal cálculo se estrelló en el planeta Siluris, llegando cada vez más personajes y más piezas como La desgracia ajena, Señora, Devuélvame la pelota, Pizza de la vida, Ríe y Diente blanco no te vayas.
La parodia de los noticiarios tradicionales y el absurdo combinado con mensajes para las infancias hicieron de este espectáculo una oportunidad para disfrutar. Las canciones, como la del Buen Padrino, y mi mamá lo conoce todo. Buen padrino, no conozco a mi padrino Ferrer. Son las cosas del destino, he escuchado, y aunque llamaran Buen Padrino. Creo que los tiempos que pasé con mi hermano viéndolos me traen mucha nostalgia y me ponen muy feliz. Yo creo que las canciones, Mi muñeca me habló, Diente blanco no te vayas, o Dinosaurio Anacleto son de mis favoritas. ¿Y vienes vestida de? Juan Carlos Bodoque. Yo nunca vi televisión cumplió con el objetivo de celebrar, de reconocer cómo a través de la ironía se puede reflexionar sobre las distintas realidades que viven y conocen los infantes. Para Imer Noticias reportó Carolina López Hidalgo. Queridos espectadores, lo siento. Y así cerramos esta edición de Entre Líneas. Le invito 2 de la tarde, Alberto Nájar en el acento, y felicidades por el Día Internacional del Trabajo. Hasta el lunes. Imer Noticias presentó Entre Líneas con Adriana Estela Flores. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.